Bueno, buenas tardes. Ya estamos a punto de que sean tardes. Nos da mucho gusto tenerles a todos ustedes aquí. Sabemos del interés que provoca esta convocatoria y agradecemos en ese sentido la presencia y la organización, pero también el apoyo, en este caso de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy representada por su secretaria académica, la arquitecta Isaura González Botinios. Tú me dices si digo bien el apellido. Por supuesto a NCAR, el National Council for Architectural Registration Board, por sus siglas en inglés, a la arquitecta Patricia Ramalho, muchas gracias Patricia, Michon también, que acompaña por ahí de parte de la comitiva de NCAR, y por supuesto de mi parte, también en representación de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana y del Consejo Nacional para la Certificación Profesional de Arquitectos en México, la CONARC, un servidor, el arquitecto Honorato Carrasco, coordinador nacional del CONARC, para hablar justamente de los nuevos procesos en miras de la práctica profesional bajo los acuerdos del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, el TEMEC, y sobre todo las nuevas variables que se están planteando en dicho acuerdo, y sobre todo también de los planteamientos y en los procedimientos establecidos por NCAR para la práctica en Estados Unidos y también de la mano con Canadá, de lo cual pues en esto versará la plática, estará dividida en dos partes, pero me gustaría darle la palabra a nuestra secretaria académica, agradeciendo muchísimo su apertura y su participación, pues para darnos arranque en esta plática. Gracias, Isaura. Muchas gracias a Honorato Carrasco y muchas gracias también a Patricia. De verdad, o sea, es un tema muy importante y veo que está generando mucha expectativa porque esta aula está casi llena, lo cual nos da muchísimo gusto. Pues yo lo que quisiera comentar, bueno, lo primero es preguntar, a ver, jóvenes de aquí, ¿cuántos hablan inglés sin pena? Pues bastantes, ¿no? Lo cual quiere decir que ya tienen un primer paso muy bien dado, porque desde luego el idioma les va a abrir muchas puertas, ¿no? En un mundo globalizado como en el que nos desarrollamos el día de hoy, es sustantivo manejar otro idioma, y desde luego el inglés pues es un idioma universal. Bueno, este tema de las certificaciones tiene una larga historia, pero desde que empezaron los acuerdos bilaterales o trilaterales, en este caso entre México, Estados Unidos, Canadá. Sin embargo, era un camino largo, sinuoso, complejo. Y pues parte de lo que nos van a platicar hoy es cómo ese camino hoy en día es menos complejo, ¿no? Cómo se está haciendo más sencillo, espero, obtener estas certificaciones, porque bueno, cada país tiene su legislación, cada país tiene sus formas de operar, pero pues hay muchas experiencias ya de trabajo colaborativo pues desde hace muchos años. Yo ahora le comentaba a mis colegas que recientemente a mí me escribió un arquitecto egresado de esta facultad que ya tiene rato trabajando en Estados Unidos y acaba de pasar por todo este proceso de certificación, no sé, en este caso para validar que estudió aquí, en fin, una serie de entre las series de requisitos que les piden. Tengo otro colega muy querido, un amigo que estudió conmigo, que él tiene licencia en 3 estados, abrió su despacho en Estados Unidos hace ya muchos años, y también pues cómo él ha aprovechado ciertas oportunidades allá, que también tiene la legislación norteamericana, como apoyos para las minorías étnicas, ¿no? Por ejemplo, él entró a trabajar a la Casa Blanca a cambiar, así tal cual, se los voy a comentar, a cambiar un gancho en un baño, pero en la Casa Blanca, ¿no? Y él dijo, pues yo le entro, voy a cambiar gancho en el baño. Y ahora pues tiene una práctica, al paso de los años, pues así, entre chambitas que aparentemente se veían muy pequeñitas, pues ahora ya tiene proyectos muy importantes. Entonces, pues yo celebro que estemos aquí, celebro ver esta aula prácticamente llena, porque es abrirse oportunidades, ¿sí? Yo creo que eso es lo principal, y que trabajemos de manera colaborativa, que en este entorno internacional en el que nos movemos hoy,
también muy breve, ahora hay muchos proyectos donde pues, de pronto estamos aquí en México y hay oficinas que están en Estados Unidos. Pienso en Torre Reforma, ¿no? La Torre Mayor, todos estos grandes rascacielos que pues al ser proyectos donde hay fondos internacionales tienen que ir acompañados también de apoyos o de asesorías de despachos internacionales en los temas de estructuras, de instalaciones, y entonces los equipos de México van y vienen. Ahora ya es mucho más fácil agarrar y conectarse en un Zoom después de la pandemia, pero antes era todo un tema, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado tan rápido también nuestras formas de trabajo? Y pues aprovechando estas ventanas o estas enseñanzas que nos dejó la pandemia, ahora tenemos muchas más oportunidades de trabajar de forma colaborativa, y desde luego pues también es importante viajar, ir a las naciones, conocer, saber cómo trabajan. Hay muchos hispanos en Estados Unidos y en Canadá trabajando, o sea, es de verdad impresionante la cantidad de gente hispana que hay y que cada vez ocupan también en los despachos posiciones relevantes, ¿no? Entonces, cómo esto también viene a transformar, y pues también habla de que pues, generamos o formamos arquitectos, arquitectas competentes, ¿no? Para este entorno internacional. Entonces yo no me extiendo más, de verdad, nuevamente, mucho gusto por estar aquí en esta aula llena, y que aprendan y que vean cómo pueden dirigir estos esfuerzos, pues con lo que nos van a platicar el día de hoy, y pues agradecerle a Honorato Carrasco que haya traído este tema aquí a la Facultad de Arquitectura, pues para que sigamos ahora sí potenciando el futuro de nuestras generaciones, ¿no? De pues, cómo se pueden desempeñar en el campo profesional, en este caso gracias a los acuerdos trilaterales que tenemos con Estados Unidos y con Canadá. Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos, y vamos a escucharles. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias Aura, gracias por la hospitalidad a la facultad. Vamos a iniciar, como les comentábamos y como estaba anunciado, la plática está dividida en dos componentes. Una primera parte, porque forman ambas partes, las que vamos a hablar, forman parte del proceso que tiene que cursarse para efectos de, en su caso, obtener el licenciamiento en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, pues decidimos justamente abordarlo de esta manera. La primera será una plática que espero que sea breve, alrededor de unos 30 minutos, expuesta por un servidor, sobre lo que se señala en la diapositiva, sobre los procesos de certificación en México, sobre todo en miras de lo que significa los acuerdos de reconocimiento mutuo. Y la segunda parte quedará a cargo de la arquitecta Ramalo, para que nos hable justamente ya de los procesos ya directamente en NCAP y en Estados Unidos para la obtención del licenciamiento de las licencias o el reconocimiento de las licencias bajo el acuerdo. Entonces, bueno, yo me voy a parar tantito para ver también la pantalla, porque si no me cuesta algo de trabajo. Bueno, primero hablar un poco sobre un entorno rápido, los antecedentes de lo que significa el licenciamiento en México. Como ustedes saben, nosotros en nuestro país obtenemos lo que se conoce como cédula profesional. Este es más o menos el proceso, digamos, que involucra esta condición. Es decir, todos estamos normados y regulados por la Secretaría de Educación Pública, incluyendo las instituciones de educación superior, por supuesto las carreras profesionales, las cuales quedan reconocidas bajo la expedición justamente de una cédula profesional. Hay que decir que en México las cédulas profesionales de carácter obligatorio, porque no todas las profesiones requieren para el ejercicio profesional una cédula profesional. Por poner un ejemplo, y a veces no les gusta que los ponga, pero por ejemplo un licenciado en lenguas inglesas pues no tiene tanto problema en términos de contar con una cédula profesional o no, pero existen aproximadamente 8 profesiones que son aquellas que involucran la protección de la vida, la salud, la libertad o el patrimonio de las personas, que tienen que tener forzosamente una cédula profesional para ejercer la profesión. Esto sucede en México. Dentro de ellas, para proteger el patrimonio, por ejemplo, está la arquitectura, la ingeniería, la medicina, los médicos farmacobiólogos en el caso de la salud, los abogados, por supuesto, los contadores, etc. Estos tienen la necesidad de tener una cédula profesional obligatoria.
Esto se da a través de un registro de validación oficial de estudios. La SEP hace el reconocimiento de los programas académicos de las diferentes universidades y esto se expide en el título. El título, como saben, es diferente a la cédula. El título lo expide la entidad académica, la cédula lo expide la Secretaría de Educación Pública en reconocimiento de los programas y también el reconocimiento, digamos, del trabajo ejecutado por las universidades. En el caso de los procesos de certificación en México, los procesos de certificación tienen que venir acompañados forzosamente también los programas académicos de programas de acreditación académica. Es decir, no se certifican profesionales o cédulas, independientemente que los puedan tener, de programas que no estén acreditados por la ANPADE, que es la acreditadora nacional de programas del espacio habitable, o de escuelas que no estén adscritas a CINEA, que es la Asociación de Escuelas e Instituciones de la Enseñanza de la Arquitectura. Porque, hay que decirlo, hay muchas escuelas, llamémosle patito, pues, o que expiden, sí pueden llegar a obtener una cédula, pero no necesariamente bajo programas de calidad y, digamos, revisados. Entonces, bueno, en ese sentido se obtiene el título, de ahí la cédula, y de ahí existen, y separo tres esferas, básicamente, porque esto es un convencionalismo internacional en términos de lo que significa la práctica profesional, que básicamente detecta, digamos, tres variantes, que es la variante de la educación, la variante de la experiencia y la variante de la entrevista o el examen. Es decir, normalmente el reconocimiento profesional en el mundo conlleva estas tres esferas de actuación, ¿no? No solo se revisa lo que se haya enseñado, sino también la experiencia que se tenga y eventualmente que se tienen los conocimientos, habilidades y actitudes o las capacidades para poder ejercerlo, y esto otra vez. En México se trabaja básicamente con los procesos de certificación. La certificación, como ven, es de carácter voluntario. En nuestra legislación no existe la obligatoriedad en términos de la certificación profesional, a diferencia de otros países donde sí es obligatoria la certificación profesional. En México no, es de carácter voluntario, pero está también regulada por la Secretaría de Educación Pública. Lo que sí es que es el único camino para poder acceder a los tratados de libre comercio. Es, digamos, la variante, por eso tienen que existir los procesos de certificación. Y en el caso de la evaluación, o la entrevista, pues básicamente tiene que ver con la expedición de patentes o cédulas complementarias, como es el caso de los directores responsables de obra o los peritos evaluadores, ¿no? Que tienen que tener también un curso o un trámite adicional. Bueno, dicho eso, aquí hay algunos ejemplos. Este es el ejemplo de un registro de validez oficial de estudios de la SEP. Hay ejemplos de cédulas profesionales. Esta es viejita porque es la mía, desde hace muchos años, pero las actuales se hacen de manera digital, con controles biométricos, holográficos que impidan la falsificación. Aquí vienen separados más o menos los procesos. Esta es la parte de estudios. Lo que comentábamos, la ANPADE es la que, digamos, valida o acredita la calidad de los programas académicos bajo los cuales se estudia. Esta depende del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, la COPAES. Entonces ahí hay un control respecto a la calidad de la enseñanza. De ahí la mayor parte de los programas, esto es para todo el país, son programas de 5 años, alrededor de 400 créditos, 480 horas de servicio social, porque esto es constitucionalmente una obligación, y de 240 a 500 horas de práctica profesional, dependiendo de la universidad o el programa. Adicionalmente, de un examen general de estudios de licenciatura que aplican algunas universidades, no todas. Bueno, ahí es como se obtiene el título, y con la presencia de acompañamiento, obviamente, de la Secretaría de Educación Pública o la CINEA. En el caso de la experiencia y los estudios, señalábamos la obtención de la cédula, la certificación nacional, que es de carácter voluntario. Esta está regida y cobijada bajo el paraguas de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, la FECARM, que es la encargada constitucionalmente de regular y de revisar la práctica profesional, en este caso de arquitectos, junto con 78 colegios federados, de los cuales forman parte colegios estatales o colegios municipales. De ahí
está el Consejo Nacional para la Certificación Profesional de Arquitectos, la CONARC, que es el organismo encargado del seguimiento y la certificación profesional de arquitectos en México. De ahí se puede aspirar a la certificación internacional, básicamente en dos grandes acuerdos. Tenemos el acuerdo del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, TEMEC, y también el acuerdo APEC de Asia-Pacífico. México tiene signados ambos y podemos aspirar a tener certificados y certificaciones internacionales en estas dos esferas. Esto está regulado y bajo seguimiento de lo que es el Comité Mexicano para la Práctica Internacional de la Arquitectura, la COMPIAR, que es la encargada de revisar los acuerdos a nivel internacional y también a través de la Secretaría de Economía de nuestro país. Entonces, bueno, aquí hay algunos ejemplos. Yo no tengo el certificado TEMEC, nada más tengo el nacional y el APEC, pero bueno. Y finalmente la parte de la obtención de las cédulas o patentes de acompañamiento, que también estas sí son de carácter obligatorio si es que se desea ser director responsable de obra o perito evaluador. Estos normalmente vienen acompañados por las autoridades locales, es decir, los gobiernos o estatales o municipales, que regulan el actuar de los peritos en este caso. Y normalmente vienen con el acompañamiento de los colegios locales, puede ser el Colegio de la Ciudad de México, o depende del ámbito de la práctica profesional. Ahí vienen algunos ejemplos de este tipo de carnets. Entonces, bueno, hablar rápidamente de la certificación en México. La certificación en México está de entrada regulada por el artículo 5º constitucional, bajo la esfera justamente decíamos, de la Secretaría de Educación Pública y la Dirección General de Profesiones. Básicamente, en el caso de nuestra profesión, desde el 22 de julio de 2004 se estableció, se conformó o se instaló el Consejo Consultivo de la Certificación Profesional en la SEP, que regula justamente la certificación de las diferentes profesiones. Decíamos, de carácter voluntario. En el caso de los arquitectos, básicamente fue la Federación la que impulsó la posibilidad de tener un sistema de certificación profesional que busca ser en general incluyente, participativo, de alcance nacional, sobre todo a través de los estados o regiones, bajo aspectos sobre todo de transparencia, equidad e igualdad. Básicamente para esto se estableció el Consejo, el CONARC, el cual tengo el honor de coordinar, desde el año 2007 a través de una asamblea de la Federación de Colegios de Arquitectos. Y básicamente regula desde el 94 las pláticas que en aquel momento se establecieron para el Tratado de Libre Comercio, a través de una declaración conjunta que básicamente hablaba de este acuerdo de establecer una idea de poder trabajar de manera conjunta entre los tres países para poder generar un reconocimiento entre países. ¿Dónde se fundamenta? Bueno, en el caso del Consejo Nacional de la Certificación Profesional, básicamente en los estatutos de la Federación, en su artículo 71, donde señala que el CONARC tendrá que ser este órgano que tendrá como objetivo el análisis, difusión, validación y registro de la certificación voluntaria de los asociados de los colegios agremiados. Esto es importante aclararlo porque habla de los 78 colegios federados. No todos los colegios de arquitectos de la República Mexicana están federados ni inscritos a la federación. En el caso de los acuerdos de reconocimiento mutuo, se requiere ser arquitecto colegiado y que este colegio de arquitectos esté inscrito a la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Y bueno, básicamente en ese sentido la CONARC tiene también como parte de su objetivo social promover y registrar la certificación profesional nacional e internacional de arquitectos mexicanos y o extranjeros. Y como parte de su reglamento, pues están justamente de estos objetivos: administrar y conducir el sistema de certificación. Hay un registro que es público, que lo pueden ustedes consultar hoy respecto a los arquitectos certificados en nuestro país, el cual está, digamos, como parte de las obligaciones del Consejo, y también registrar a los arquitectos y colegios afiliados y promover justamente lo que estamos haciendo, la certificación profesional de los arquitectos.
Bueno, algunos otros objetivos, no me voy a detener mucho, solo en el B, coadyuvar en términos de reciprocidad el ejercicio profesional también de legales extranjeros en México, porque es un acuerdo de reciprocidad, o sea, no solo estamos buscando que haya el reconocimiento de arquitectos mexicanos en Estados Unidos y Canadá, sino eventualmente el hecho de que también arquitectos norteamericanos y canadienses puedan venir a hacer ejercicio profesional en nuestro territorio. Bueno, ¿cómo es que se conforma el Consejo? Este es básicamente para entender cómo opera y cómo es que se revisan los expedientes de los procesos de certificación nacional, principalmente a través de 7 consejerías regionales. Nuestra federación está dividida en 7 regiones, cada una representada por un consejero regional, y adicionalmente en el Consejo Consultivo participa, por ejemplo, el Comité para la Práctica Internacional de Arquitectura, la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Federación, la Secretaría de Desarrollo Profesional, y como ven también la AMPADE y ASINEA forman parte de nuestro consejo. Esto da validez, digamos, y certidumbre sobre los procesos de certificación que son valorados básicamente por los comités de certificación de los colegios. Los diferentes colegios, no todos los 78 colegios de la República tienen comités certificadores, pero por lo menos hay un comité certificador por región, ¿sí?, que es el que revisa los expedientes. ¿Cómo es que se integran los expedientes? Bueno, básicamente señalar que la CONARC y la Federación expide 2 convocatorias al año. Expedimos una convocatoria de primavera, normalmente a finales de diciembre, principios de enero, y otra segunda convocatoria de otoño, la cual se publica aproximadamente en mayo, y ambas, digamos, llevan procesos de revisión de expedientes. Hay que hacer todo un proceso desde la solicitud para la revisión e inclusión del expediente y todo lo que va a conllevar el proceso de revisión. Aquí está mostrada la convocatoria que está siendo atendida el día de hoy. Ya cerró prácticamente su posibilidad de inscripción desde agosto. Va a ser revisada tanto por los comités como por las consejerías regionales y la Consejería Nacional, para efectos de que en la asamblea ahora en diciembre se validen y se valoren las certificaciones que procedan. Todo esto está, digamos, englobado bajo lo que es nuestro reglamento, nuestro manual de procedimientos. Este es público, puede ser consultado para efectos de entender cuáles son los requisitos que se demandan en este sentido. Empezando, ya lo decíamos, uno de ellos es estar colegiado en algún colegio federado, el haber cursado la carrera y tener un título en una universidad afiliada a ASINEA y con programas reconocidos por la acreditadora AMPADE. Esto forma parte de los requisitos, pero adicionalmente hay básicamente estos 6 campos, ¿no? Uno destinado a la parte de datos personales, desde, ya saben, el Registro Federal de Causantes, comprobante de domicilio, esas cosas que nos piden en todos lados, entre otras cosas, una carta de constancia de veracidad, una carta de comportamiento ético, en fin, una serie de documentos, entre otros el currículum vitae. Es todo lo que está en rojo. Para esto existen, ahorita lo van a ver, algunos formatos que también ya tienen que seguirse para el llenado. Después viene una parte muy importante que es la azul, que es la práctica profesional. Esto básicamente se revisa a través de la participación y la presentación de por lo menos 3 proyectos donde se demuestre participación o autoría del proyecto. Tiene que haber, digamos, esta condición, porque la parte que regula y que se certifica principalmente es la parte, digamos, proyectual de diseño, en términos de generación de autoría y de participación. No necesariamente se tiene que ser el autor directo, se puede tener participación en términos de una coautoría, o se puede tener participación en términos también por ejemplo, de un gran consorcio o de un gran despacho donde uno puede haber participado como parte del equipo de diseño, pero todo esto tiene que venir claramente documentado, claramente respaldado por documentación probatoria. Adicionalmente, todo esto va a ser revisado con documentales
digamos, que den fe de estas condiciones, como pueden ser contratos, como pueden ser cartas de validación de superiores jerárquicos, en fin, o sea, puede ser toda una serie de documentos que acompañan esta probatoria de práctica profesional. Lo que se está buscando ahí, y esa es una parte requisito, es 5 años mínimo de experiencia, es decir, no se van a expedir certificaciones con menos años de experiencia, se requieren 5 años de experiencia profesional. Ahorita nos va a hablar Patricia algunos términos ya para efectos de lo que es el acuerdo con Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos lo van a ver, de estos 5 años de experiencia, por lo menos 2 tienen que haber sido desarrollados en territorio nacional. Es decir, no se puede tener una práctica exclusivamente en Estados Unidos de todo el tiempo, tienen que haber tenido cierto momento de práctica profesional en nuestro país. Después viene la parte de desarrollo profesional. Básicamente esta parte tiene que ver con los términos de actualización, o sea, se busca que los arquitectos que estén certificados, perdón, déjenme dejar de contestar, lo voy a poner en, bueno, por allá, no puedo. En el caso de la certificación, del desarrollo profesional, se busca que los arquitectos certificados estén actualizados, es decir, que tengan por lo menos, y esto tiene que estar también probado, 30 horas de actualización al año de estos últimos años, digamos, comprobados de experiencia. Entonces, bueno, esa es una parte. Todo lo que tenga que ver con asistencias a conferencias, congresos, asambleas, estudios también de posgrado, si se tomaron especializaciones, maestrías, algún curso complementario de este tipo. Esa parte también viene en la parte amarilla, que es la parte justamente de conocimientos, de estudios, es decir, hasta qué nivel se tienen, por supuesto, forzosamente y mínimo de licenciatura, pero si se tienen estudios complementarios, ya sean a través de diplomados, especialidades, o inclusive maestrías o doctorados. Una parte dedicada a la parte de ética profesional, básicamente son 2 documentos, una constancia de no estar sancionado, esto lo expide la Secretaría de Educación Pública, porque existen casos, por ejemplo, de gentes que están denunciadas o con temas legales, ¿no? También constancia de conocimiento del Código de Ética, esto lo expide el colegio en el cual están adscritos. Y finalmente, lo que es servicio social se refiere al servicio social profesional, no es al servicio social educativo. Como ustedes saben, como parte de nuestra formación en México y constitucionalmente estamos obligados a cumplir con 480 horas de servicio social. Sin embargo, nuestra Constitución señala también y habla de lo que se conoce como servicio social profesional, donde nosotros ya como profesionales estamos obligados a también prestar cierta cantidad de trabajos a la sociedad en carácter ya sea pro bono, en participación gremial o digamos en apoyo a la sociedad. Puede ser, por ejemplo, en revisiones posísmicas, puede ser en diferentes aspectos que toquen el apoyo a la sociedad. Entonces, bueno, esta parte tiene que estar, puede estar también en la impartición de la enseñanza, en publicaciones, si es que se tuvo artículos o libros, etcétera. Participación en el sector público, etcétera. Bueno, esto viene, ya no me voy a tener aquí mucho, con una serie de formatos que tienen que ser llenados conforme el manual, pero básicamente es todos estos 6 capítulos que tienen que llenarse y formar parte de este proceso. Básicamente algunas condiciones de forma, ¿no? Es decir, los documentos tienen que venir en hoja membretada de los colegios, no pueden presentarse hojas blancas, tienen que venir forzosamente vinculadas a las personas físicas, no se aceptan cartas, por ejemplo, expedidas por personas morales, tienen que ser forzosamente de carácter personal. En fin, algunas variantes que tienen que ver ya, digamos, con la presentación muy puntual. Y voy a cerrar con esta parte que tiene que ver un poco con algo que siempre me preguntan, pero a ver, igual que siempre preguntan, ¿y qué ventajas tiene estar colegiado? ¿Y qué ventajas tiene estar, muchas veces también me preguntan, certificado? Bueno,
pues son muchas las oportunidades y las ventajas. Pero bueno, lo primero, aquí lo reduje a 4 diapositivas. Lo primero es entender que estamos en un mundo cada vez más competitivo. Nada más en México existen 240,000 arquitectos con licencia y con registro y cédula y patente para la práctica. En Ciudad de México, cerca de 48,000. Digamos, en ese sentido, la competencia es muy fuerte. Si nos medimos en términos internacionales y por los registros de arquitectos, por llamarlos de arquitectos per cápita, somos uno de los países con mayor cantidad de arquitectos per cápita de Latinoamérica, pero también del mundo. Solo Italia está por encima de nosotros y estamos muy por debajo de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa, toda la comunidad europea, y la mayor parte de los países asiáticos. Por eso es que los tratados de libre comercio y los tratados de reciprocidad y la posibilidad de practicar también fuera de nuestras fronteras es una forma también de poder acceder a fuentes de trabajo. Otra parte que tiene que ver con la validación del conocimiento. O sea, ustedes van a tener, o lo que se tiene, es una validación ejercida por pares, ejecutada por pares, para efectos de señalar que son profesionales respetables y que tienen las cualidades y las condiciones para ejercer correctamente, en el sentido de estar actualizados, en el sentido de tener una práctica constante y sobre todo revisada. Esto, pues, ¿qué genera? Pues genera una diferenciación en el mercado, ya sea como empleado o como prestador de servicio directo. También genera mayores oportunidades laborales. Es muy bien visto, yo se los digo en lo personal. Yo acabo de obtener un contrato donde un grupo aeroportuario, parte de lo que me preguntó es: ¿tienes acreditaciones? ¿Tienes certificaciones? Sí, tengo 2 certificaciones, la certificación nacional, la certificación Asia-Pacífico. Ah, perfecto, preséntamelas. Y eso me generó una diferenciación en términos digamos, de la validación sobre la obtención de ese contrato en particular. Por supuesto, esta necesidad, porque te obligas, en el momento en que te estás certificando, esa parte no la dije, las certificaciones son temporales, tienen cierta temporalidad, duran 3 años, cada 3 años hay que estar comprobando que se está actualizado, que se está vigente, que se está teniendo trabajo, se tiene que presentar proyectos por esta temporalidad. Los procesos de recertificación obligan a presentar por lo menos un proyecto por el periodo, digamos, previo de los 3 años que se está recertificando. Entonces esto da cuenta de que uno está, digamos, activo y está actualizado. Obviamente, y de manera fundamental, y que es la que se vincula con esta plática, el reconocimiento internacional. Es decir, nuestros tratados de acuerdos de reconocimiento mutuo pasan forzosamente por estos procesos de certificación. Entonces, si deseamos allegarnos a estas posibilidades, ya sea de tener un reconocimiento APEC o un reconocimiento TEMEC, pues tiene que ser a través de este medio. Y bueno, obviamente la posibilidad de generar mayor incremento en términos de ingreso y pues finalmente, sobre todo, el hecho de estar incidiendo de mejor manera, con mejores condiciones y mayor capacitación en un mercado que demanda profesionales preparados. Pues básicamente con eso concluyo mi presentación. Pues muchas gracias. Le doy la palabra a Patricia Ramalho. Nos visita de Estados Unidos, ella forma parte del ENCAP, ya ella nos dirá de mejor manera lo que conlleva, pero bueno, le agradezco. Gracias Patricia, gracias Rishon por su presencia. Muchísimas gracias. Antes de empezar con esta parte, quería pedirles a todos un favor. Tenemos un montón de gente parada atrás y yo voy a hablar por 1 hora, lo cual ya sí va a ser muy largo. Si tienen un espacio, un asiento vacío al lado, pueden levantar la mano, así la gente de atrás puede empezar a avanzar. Yo prometo no empezar hasta que no estén sentados. Y puedes sacar mi mochila y dar un lugar más. Disculpe, quisiera comentar sobre que la transmisión en Facebook y en YouTube no tenía audio, no sé si ya se pudo componer. Ya. Gracias. Gracias. ¿Escuchaste? Bárbaro.
Todavía hay espacios acá. Si ven una mano levantada es que hay un lugar. Prometo no morder, vengan para adelante, no hay problema. Bueno, yo les avisé a los de atrás. Gracias. Ay, perdón. Ahí estamos. Ahí está. Ahora sí, muchísimas gracias a todos por cooperar. Y quería hacerles una pregunta antes de empezar, así sé cómo hablar. ¿Tenemos a alguien que ya tenga una licencia en Estados Unidos, pero esté tratando de obtener la licencia acá en México? ¿No? Bien, ya sé cómo hablar entonces. Son todos mexicanos o queriendo ir para allá. Bueno, mi nombre es Patricia Ramallo, yo soy argentina, como se habrán dado cuenta por el acento. Empecé ahí, me matriculé ahí, estudié arquitectura, después me fui a Estados Unidos y hice una maestría ahí y obtuve la licencia en 2 lugares, Kentucky y Nueva Jersey. Y después de trabajar 15 años en arquitectura, decidí cambiar mi vida y me fui a trabajar a NCARB. NCARB, no lo voy a decir muy seguido, es el National Council of Architectural Registration Board. Es muy largo y va a ser NCARB a partir de ahora. Y Richon y yo somos parte del equipo internacional, así que tenemos el placer de trabajar con gente como Honorato para poder facilitar la movilidad de nuestra profesión más allá de los bordes geográficos. Una cosa que hay que tener en cuenta, estuvo muy bien que Honorato acaba de mencionar cómo es el proceso acá, es que en Estados Unidos es distinto. En Estados Unidos no tenemos una licencia, la cédula de ustedes, para practicar arquitectura a nivel país. Tenemos 55 juntas licenciadoras, que son los 50 estados, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Marianas del Norte, y DC y Guam, gracias. Por eso viene, porque necesito que me recuerden los territorios de Estados Unidos. Cada uno de esos estados puede establecer sus propios requisitos y ya van a ver cómo esto impacta al proceso de ustedes. En Argentina es matrícula, acá es cédula, en Estados Unidos es licencia, y mi cerebro las confunde todas, pero la cédula les sirve solo dentro de la jurisdicción donde lo obtuvieron y está atada a los proyectos, a donde ustedes practican arquitectura, no a donde ustedes están sentados o tienen la oficina, así que esa es una diferencia que hay que considerar. Si uno tiene proyectos en más de un lugar, va a necesitar cédula para practicar en más de un lugar. Y ahí es donde NCARB entra en función. Nuestro proceso es alinear los requisitos lo más que se puede para estos 55 mini países que tenemos en Estados Unidos que les gusta hacer las cosas un poco diferentes. Lo que hacemos nosotros es establecer y crear los programas que una persona tiene que participar para poder ser arquitecto. Tenemos el programa de experiencia, el examen y también los acuerdos internacionales. La base para tener una licencia en Estados Unidos es educación, hay que demostrar educación, experiencia y un examen. Una vez que uno ha completado estos 3 requisitos y a cualquier requisito adicional que tenga la jurisdicción es cada uno de esos estados o territorios, le puede pedir una licencia ahí. Hoy les voy a hablar de diferentes maneras que ustedes pueden utilizar para obtener una licencia en Estados Unidos, una de las cuales es el acuerdo que tenemos con México, que tiene la ventaja de no requerir el examen. Pero vamos a empezar primero por los caminos que sí lo requieren, así que les explico eso y al final les explico el otro y después les digo cómo decidir, cómo tomar la decisión porque es muy personal. Entonces, al igual que ha sido mencionado anteriormente, el rol de las juntas licenciadoras es proteger al público, proteger la salud, el bienestar y la seguridad del público.
Y todo eso está atado a tener licenciados o matriculados solo a esos arquitectos que han demostrado competencia. Es más, en Estados Unidos uno no puede llamarse arquitecto a no ser que tenga una licencia, matrícula para ser arquitecto en esa área. Por ejemplo, yo dije al principio que yo estoy matriculada en Estados Unidos, en Nueva Jersey y en Kentucky. Pero yo vivo en Maryland. Yo no soy arquitecta en Maryland. Yo solo soy arquitecta y puedo ofrecer servicios y practicar en Nueva Jersey y en Kentucky. Si quisiera tener un proyecto en Maryland, tengo que pedir una licencia aquí. Lo que hace NCART es tener toda la información y tener como mini acuerdos con todos los distintos estados para facilitar este proceso. Así ustedes no tienen que empezar de nuevo cada vez que quieren otra licencia en otro estado. O sea que uno toma el examen, comprueba la experiencia y la educación una sola vez y esa información es transmitida a cualquiera de las jurisdicciones que ustedes quieren tener licencia. Apoyando la profesión hay muchas organizaciones en Estados Unidos, así como ustedes tienen el Colegio de Arquitectos, nosotros tenemos el American Institute of Architects, está NCART, que es la organización mía, bueno, no es mía, pero es donde yo trabajo, me acabo de ser dueña, que maneja y desarrolla los programas para ser arquitecto, y hay muchos más, pero también durante la presentación les voy a mencionar a NAB, que es el National Architectural Accrediting Board, que sería el equivalente de ANPADE aquí. Es la organización que establece el criterio y acredita los programas de educación. Ahora sí, ¿cómo ser arquitecto y cómo obtener un certificado de NCART para poder... El beneficio del certificado de NCART es que una vez que ustedes ya tienen una licencia, después pueden tener licencias en otras jurisdicciones, que es importante para poder practicar más allá del lugar donde ustedes están. El camino más común, sobre todo para la gente que vive en Estados Unidos y estudia en Estados Unidos, es participar en un programa de educación acreditado por NAB, documentar experiencia a través del programa se llama AXP, Architectural Experience Program, y tomar el examen que es el ARE, Architect Registration Examination. Una vez que esos componentes han sido completados, se completa cualquier otro requisito que pueda tener en la jurisdicción donde ustedes quieran tomar la licencia, y después pide la licencia una vez completados. Esos requisitos, sí quiero parar un momento porque esos aplican a todos, no importa qué camino elijan, el requisito adicional de la licencia aplica a cualquiera, doméstico, arquitecto estadounidense, arquitecto de donde venga, y ese requisito puede llegar a ser una tarifa extra que tengan que pagar, un formulario que haya que llenar. Por ejemplo, si quieren Kentucky, tuve que llenar un formulario extra y pagar extra para que me dieran la licencia. El caso más extremo en mi opinión, que es California, que tiene un examen separado. Si yo quisiera tener una licencia en California, tendría que tomar ese examen. Si uno de ustedes quiere tener una licencia ahí, tiene que hacer lo mismo. Estos requisitos aplican para todo el mundo. Una vez que ustedes obtienen esa licencia activa en una de las jurisdicciones de Estados Unidos, puede pedir, si uno tiene el certificado de NAB, la experiencia, ha tomado el examen pasado, lo ha pasado, tiene la licencia en una de las jurisdicciones de Estados Unidos, puede pedir el certificado de NCART. Ese certificado, por ejemplo, en mi caso, yo hice este camino. Este certificado, una vez que yo tenía mi primera licencia en Kentucky, todo lo que tuve que hacer fue levantar el teléfono, llamar a NCART y decirles: necesito una licencia en New Jersey. New Jersey no tiene requisitos adicionales excepto un formulario que tuve que llenar, así que llené ese formulario y me dieron la licencia. Entonces fue bastante directo. Si hubiera querido en California, hubiera tenido que tomar el examen, pero así es como funciona, es como un pasaporte para las otras jurisdicciones. Pero ¿qué pasa si uno no tiene la habilidad de ir a Estados Unidos y participar en un programa NAB? Bueno, hay otros caminos. Por ejemplo, si ustedes han estudiado acá, tienen educación extranjera. Bueno, necesito agua. En este caso, el camino es para personas que tienen educación extranjera,
pero no necesariamente han sacado la cédula acá en México, por ejemplo, o no está activa, o este es el camino que quieren elegir. En este caso, nosotros trabajamos con NAB, ¿se acuerdan que es la acreditadora? Y ellos evalúan la educación que ustedes obtuvieron afuera del país. Y lo que hacen es ir evaluando con respecto a los criterios de NAB, de NCAR, y definir si les falta a ustedes algo para poder tener esa equivalencia. Muchas de las cosas que veo generalmente en esa evaluación es, bueno, si ustedes no han estudiado en inglés, les puede decir que la deficiencia, esa es la palabra que usan, es inglés. Otra que sale comúnmente es reglas y regulaciones, porque son las reglas y regulaciones de Estados Unidos que no se enseñan en ningún otro lado. En algunos casos puede ser algún diseño, bueno, depende de dónde venga, de qué parte del mundo y cuáles son las materias que toman. Pero una vez que están evaluadas, NAB les va a decir, tienen estas deficiencias, y ustedes van a trabajar con NAB para saber cómo satisfacerlas. Puede llegar a ser un examen de inglés, o puede ser participar en una clase o algo, y una vez que completan eso, pueden seguir con este camino que es para educación extranjera. Pueden empezar a tomar el examen una vez que la parte de educación está completada. Una nota con respecto a la experiencia es que ya voy a hablar en detalle, pero la experiencia es un programa, una estructura de cómo documentar la experiencia que ustedes tienen. Ese programa se puede empezar a documentar después de completado el bachillerato, high school, bachillerato, o sea que apenas empiezan la universidad pueden empezar a documentar experiencia. Hay requisitos que ahí van a ver con respecto a cuánto tiempo pueden documentar, pero eso no hace falta esperar para tener las deficiencias, haber participado en las clases y todo, sino que pueden empezar en cualquier momento. Entonces, esto es si ustedes tienen educación extranjera. Extranjera para nosotros en Estados Unidos, perdón, local de acá. Después, si ustedes tienen educación extranjera y han obtenido la cédula acá en México, pueden también elegir este camino. En este caso, la educación, el requisito de educación, se puede completar verificando, enviando los documentos necesarios a NCAR, que es el CDF, se llama, que en realidad es una verificación de la credencial. Es la carta del CEP que les da, y el diploma. Hay una serie de requisitos, unos papeles que tienen que enviar la Secretaría de Educación. En este caso, para este programa y para todos los programas de NCAR, los documentos siempre tienen que venir desde la institución de origen y no los pueden entregar a ustedes. Si no están en inglés, tienen que hacerlo, la institución tiene que mandarlo a un traductor, y el traductor lo manda a NCAR. Puede ser todo por mail, o sea que no es que necesiten pagarle a alguien que venga, pero para completar el requisito de educación necesitan ese formulario de verificación, y necesitamos el listado de las materias. Y acá los profesores me van a contestar, ¿cuándo es el listado de las materias? Que son como 2 hojas con la nota, y cuándo se obtuvo esa nota. Historial académico. En Argentina tiene otro nombre. Historial académico, y con eso son solo 2 hojas, quiero que esto quede claro, o 2 o 3, pero no más de eso. Y con eso, justamente Rayon y otro compañero más que tenemos, que se llama Brian, revisan esta documentación y ven si todo va bien, completan pueden seguir con este camino. Este camino se llama en inglés Foreign Architect Path. La experiencia la pueden documentar en cualquier momento, y el examen se puede empezar una vez que hayan completado esta verificación. La diferencia entre este y el anterior es que para poder participar en este camino tienen que tener una licencia, una cédula activa, sin ninguna sanción disciplinaria. La Secretaría de Educación el país tiene que tener alguna organización que mantiene un listado de las sanciones, porque si no, ¿cómo vamos a saber? Que México le cumple, así que no hay ningún problema. Y la licencia, la habilidad de trabajo, de práctica de ustedes tiene que ser equivalente a un arquitecto estadounidense, que también la cumplen. O sea que este es un camino para personas que han estudiado acá y tienen la cédula activa. El anterior
es en caso, también pueden usarlo, ya les voy a mostrar cómo hacer la diferencia, también lo pueden usar. La diferencia más grande es que para hacer la evaluación van a tener que tener el listado de las materias y la descripción de cada materia traducida al inglés, o sea que se convierte en un libro bastante grande ese. Y además completar las clases que necesitan. Y finalmente, para facilitar estos procesos, o sea, NCAP se quiere asegurar de que haya muchos caminos que ustedes pueden elegir. Y como mencioné al principio, no requiere el examen ni el programa de experiencia porque tiene otra manera de demostrar competencias. NCAP tiene acuerdos con varios países y tenemos el acuerdo con México y Canadá, lo cual significa que si ustedes participan en ese acuerdo pueden sacar una licencia en Canadá y en Estados Unidos, los dos países a la vez. Otra forma de ver esto es si ustedes eligen participar en cualquiera de estos caminos, bueno, por supuesto, ir a un programa acreditado, educación extranjera o como arquitecto internacional. Si obtienen un certificado de NCAP a través de estos caminos, o sea, si llegan acá, después con eso, ustedes también pueden participar de un acuerdo para ir a Australia, por ejemplo, para ir a Inglaterra. Si participan a través del acuerdo que tenemos con México, lamentablemente después no van a poder usar otro acuerdo. Que en la mayoría de los casos no es la intención, pero bueno, yo lo aclaro por las dudas. Porque llegamos a cómo tomar la decisión, cuál es el camino que les conviene más. Depende muchísimo de cada una y de la historia. Pero como mencioné al principio, cada estado tiene el derecho de aceptar los programas de NCAP. Y eso incluye desde los acuerdos internacionales hasta los programas de evaluación de educación extranjera, para arquitectos extranjeros. Y acá pueden ver la diferencia. En este mapa a la izquierda es la educación extranjera. Ustedes van a poder, si eligen este programa, pueden obtener una licencia en cualquiera de los estados que está en celeste. Si eligen el proceso a través de educación de la matrícula internacional, pueden obtener la licencia en cualquiera de esos estados. Y no solo la primera, sino también después pueden seguir pidiendo para otros lados. ¿Qué quiere decir? Que pueden trabajar en esos lados como arquitecto. Como ven acá, a veces la primera decisión y la más importante es dónde quieren sacar la cédula para practicar. Porque, por ejemplo, tenemos que Luisiana no acepta el camino de evaluación de educación, pero sí acepta el de arquitecto extranjero. Pero tenemos a Michigan, que acepta uno, pero no el otro. Y también para el acuerdo trinacional tenemos otro grupo de estados que acepta o no acepta. Entonces, una de las primeras decisiones que tienen que tomar es a dónde quieren matricularse primero y qué tienen en el futuro. Porque a veces estamos pensando solo en ahora, en saco mi licencia, pero no sé, parece que no podemos predecir el futuro de 10 a 15 años, pregunta más odiada en cualquier entrevista de trabajo, pero si ustedes saben que les va a interesar tener proyectos en todo Estados Unidos, o a lo mejor tienen familia en Michigan y dicen, bueno, a lo mejor, o mi marido es de Michigan y a lo mejor en algún día tengo que mudarme ahí, eso les puede llegar a ayudar a tomar la decisión. En el caso que realmente no les importe, cualquiera de los 3 caminos que voy a explicar el tercero ahora, les viene bien. Para saber cuáles son estos requisitos, tenemos un mapa interactivo en la página de NCAP, en el cual ustedes pueden elegir, ya sé que no se lee, pero acá dice licencia inicial, o sea que si no tienen una licencia pueden ir ahí y les va a mostrar, elegir el estado y les muestra qué requisitos tienen. También pueden elegir el requisito y ver qué estados lo tienen. Si eligen la segunda área, es para personas que ya tienen, o sea, para arquitectos que ya tienen una matrícula, aunque sea fuera del país, y están buscando una segunda. Ahí es donde van a encontrar la información para los acuerdos de reconocimiento mutuo, para el programa de Foreign Architect, está ahí. Ahora un poquito más de detalle. Con respecto a la educación, les dije al principio que teníamos 3 componentes para completar. Se pueden completar de distintas maneras, sobre todo la educación.
La educación pueden a lo mejor hacer una maestría, un doctorado en uno de los programas acreditados por NAB. NAB tiene una lista de los programas acreditados. Si alguno de ustedes está interesado en hacer un programa de máster, tengan cuidado porque a mí me pasó que solo los programas que empiezan como Master of Architecture, entonces MArch o DArch, si es un doctorate, son los que están acreditados por NAB. Yo empecé tratando de sacar la licencia, pero empecé con uno que era un Master in Science y no es lo mismo. Entonces eso sí, si realmente van a gastar la plata para tratar de obtener la licencia, consideren esto si van a elegir una maestría. Si no, los otros caminos funcionan. Y esto es otra cosa que les quería mencionar. En caso de que elijan hacer el camino de educación extranjera, que es evaluada por NAB, el servicio se llama ESA, que es Education Evaluation Services for Architects. El precio es $2.500 de esa evaluación, más las traducciones. Entonces es un camino bastante costoso, pero como ANPADE tiene un acuerdo, está el Canberra Accord, que es entre las acreditadoras, organizaciones acreditadoras de varios países, incluyendo México. Si ustedes han participado y obtenido el título de un programa que ha sido acreditado por ANPADE, reciben un 50% de descuento en el proceso de evaluación. Es lo que NAB llama una evaluación express, una evaluación expeditada, y les cobran la mitad del precio. Entonces, si llegan a elegir ese camino, tengan en cuenta esto y les van a tener que avisar a NCAR cuando les cobre que ustedes tienen este programa. Porque nuestro sistema no lo hace automáticamente, por eso les aviso. Eso es educación. Experiencia. Para los caminos que mencioné hasta ahora, no el trinacional, el acuerdo trinacional, la experiencia es a través del programa Architectural Experience Program, AXP. Este programa tiene 6 áreas, está organizado en 6 áreas de experiencia, las que están viendo en la pantalla, que son cómo tener una empresa, cómo gestionar los proyectos y 4 áreas de los proyectos que uno hace en la oficina todos los días. Y acá van a ver, las tareas son las cosas que tienen que aprender sobre esa área y la cantidad mínima de horas que van a tener que documentar para poder verificar que tienen esa experiencia. Para completar el programa van a necesitar documentar 3.740 horas, y estas son horas de experiencia, no son horas de las que uno está en la oficina todo el día. Esto lo aclaro porque a veces hacemos cosas en la oficina que, si bien son muy importantes y llevan a tener la oficina activa todos los días, no nos llevan a ser mejores arquitectos. Estos programas son para obtener competencia como arquitecto, para ser competente en la práctica de la arquitectura de manera individual, porque es la responsabilidad del arquitecto. Estas 6 áreas de experiencia se pueden obtener en ciertos lugares, ciertos lugares. Todos tienen que por lo menos completar la mitad del programa, mínimo de 1.860 horas, trabajando para un arquitecto estadounidense o canadiense, o sea, con una matrícula en Canadá o Estados Unidos, en un estudio de arquitectura. Vale aclarar que el arquitecto no tiene que estar en Estados Unidos, o sea que si ustedes acá tienen una empresa, a lo mejor que es como Gensler, una empresa que tiene oficinas en todos lados, el supervisor puede estar ubicado en Estados Unidos, a lo mejor está licenciado en Estados Unidos, pero ustedes están apoyándolo virtualmente en un proyecto y es su supervisor. Entonces, esa es una de las maneras de poder completar esta experiencia sin necesidad de irse a vivir a Estados Unidos. También sucede de que a lo mejor tienen arquitectos estadounidenses acá viviendo, o canadienses, y tienen su oficina y ustedes los ayudan. Sí tiene que ser un empleo remunerado. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que tener una paga mínima que sea legal en el país donde ustedes están. O sea, la mitad mínimo tiene que ser completado por un arquitecto estadounidense o canadiense.
Pueden completar el programa, digamos que tienen la suerte, justo trabajan para HOK y tienen un arquitecto estadounidense que es supervisor, completan todo así. Pero en el caso que no sea esa la situación, por lo menos la otra mitad, las otras 1860 horas, la pueden completar usando otras experiencias. En este caso, las otras experiencias pueden ser, un segundo, ahí está, salieron unos carteles, pero me parece que se acabó la batería. Gracias. En la experiencia que pueden hacer extra, una de las experiencias más importantes si uno está viviendo en Estados Unidos es poder trabajar con un arquitecto que esté con una cédula aquí. Entonces, la mitad del programa la pueden documentar con experiencia que ustedes están obteniendo acá, trabajando para un arquitecto mexicano. Las otras oportunidades, por ejemplo, hay organizaciones sin fines de lucro que NCAR tiene un listado y si pueden ser voluntarios y participar en eso. También está visita a una obra de construcción. Si hay algún arquitecto estadounidense o canadiense aquí que pueda llevarlos a una obra y explicarles lo que está sucediendo, cómo está la obra, pueden documentar esa experiencia. Concursos de diseño. Si tienen un arquitecto estadounidense o canadiense que puede ser el supervisor en un concurso de diseño en el cual ustedes están participando, también pueden documentar esa experiencia. Así que hay muchas maneras que pueden llegar a ser partecitas, pero sí, la otra mitad tiene que ser documentada con un arquitecto estadounidense o canadiense en un estudio de arquitectura. Ahora sí. No quiere, sí. Les mencioné también que hay unos límites de cuánto tiempo pueden documentar la experiencia. Para todos los programas, menos para el de para arquitectos extranjeros, la experiencia se puede documentar los últimos 5 años. Hoy trabajé 8 horas, la puedo documentar hasta dentro de 8 meses y me van a tomar el crédito por 8 horas. Pero si yo espero 2 años, por ejemplo, solo me van a acreditar el 50% del tiempo, las 4 horas. Entonces es importante documentar seguido. Si uno está participando del programa para arquitectos extranjeros, Foreign Architect Path, esto no cuenta, pueden documentar tanto como necesiten para atrás. Próxima, por favor. Toda esta información, que fue un montón, está disponible en las guías de AXP, que pueden buscar en Google, en nuestra página de internet, y son bajan gratis, y ahí tienen todo el detalle. Próxima, por favor. Y el primer paso, si están interesados en comenzar con esto y documentar experiencia, es ir a nuestra página y crear su cuenta con NCAR, que se le pide un password y una contraseña, y después sí van a tener que comenzar su legajo NCAR Record, que es, para comenzar son $100 y se renueva una vez al año, son $100 al año. Para documentar experiencia, para hacer todo el proceso necesitan tener un legajo. Y ahora sí, finalmente el examen. El examen está dividido en 6 partes. En vez de ser un examen larguísimo, se toma por partes. Y si estaban prestando atención a las áreas de experiencia, son las mismas. Y lo que hace esto es que las preguntas que hacen en cada parte del examen están relacionadas al tema de esta partecita y no a todo. Entonces, las preguntas sobre lo que sucede en la obra van a estar más en la última parte, que es Construction and Evaluation, que al principio, cuando hablamos de planificación de un proyecto. El próximo. El examen se puede tomar en línea, o sea que ustedes pueden tomarlo desde su casa o en una oficina donde tengan buen internet, o pueden tomarlo desde un centro PSI que acá en México también hay. Cualquiera de las dos opciones, en persona o en línea, es exactamente el mismo examen, misma división, misma información, así que no hay variación en eso. Y tenemos un montón de recursos para prepararse para el examen, así que el primer paso yo les recomiendo, así como teníamos una guía para el programa de experiencia, también hay una guía para el programa de examen, donde explica en más detalle cuál es el contenido de cada una de las divisiones y hasta les muestra
el contenido, los temas y de dónde se sacaron las preguntas, de qué libros se sacaron las preguntas del examen. También hay, bueno, por supuesto, videos y hay una comunidad en línea que les puede, donde otra gente que está tomando el examen participa y también el equipo de examen de NCAR. Así que se aseguran que tienen información correcta y hay un montón de información ahí. Así que ese es un muy buen primer paso. Próxima sería, también tenemos como recurso que el que más está ayudando, según lo que vemos en la data, que es cada una de estas divisiones tenemos un examen de práctica, que tiene la misma información, es lo mismo que ustedes ven. Si estuvieran tomando el examen, entonces pueden tomarlo, contestar todo y al final les da el resultado, o pueden tomarlo de manera práctica, en el cual van pregunta por pregunta y les dice si lo tienen bien o mal y les explica, o sea, para aprender o para asegurarse que estén completando todo el tiempo. Y lo pueden tomar tantas veces como lo necesiten cuando estén practicando para el examen. La próxima, y finalmente quiero mencionar esto, es una acomodación para personas que tienen inglés como segundo idioma, porque nos lleva, bueno, por lo menos a mí, y obviamente la data también confirmó esto, nos lleva un microsegundo más leer las cosas y ver el contexto de todo. Entonces, si uno pide esta acomodación, le dan el 20% de tiempo más en el total de los exámenes para tomar el examen. Y si uno toma el examen desde un centro de pieza y en persona, también puede usar un diccionario, de esos diccionarios que son palabra a palabra, que cuando viajamos a veces usamos, que es una palabra en inglés, una palabra en español, bueno, eso que les puede llegar a ayudar. Cada uno se conoce, a lo mejor no lo necesita, pero si están viendo que les está faltando tiempo cuando practican, les recomiendo que lo hagan. También tenemos la guía, como les decía, así que cualquier información está ahí. Y finalmente llegamos al trinacional, que la gran diferencia de este programa es que está basado en la confianza y en la historia que nuestras organizaciones tienen y el nivel de competencias de ustedes como arquitectos con Estados Unidos como arquitectos. Entonces, basándolo en eso, en vez de tener que hacer los pasos que mencioné hasta ahora, tiene otro formato y otros requisitos para este programa, que es para arquitectos. Ya arquitectos en cualquiera de los 3 países. Este programa, este acuerdo está firmado por supuesto, NCAR, ROAC, que es la agrupación, ROAC es una organización que agrupa las 11 provincias y territorios de Canadá, y COMPIAR, que agrupa a las organizaciones de acá de México que apoyan la arquitectura, que serían AMPADE, CONARC, FCORM, ACINEA. Vamos a la próxima. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quién puede participar? Esto ha sido uno de los grandes cambios que hemos tenido, y lo que ven en rojo son las cosas que han cambiado justamente. Para poder participar de este programa necesitan tener una cédula activa y sin ninguna sanción disciplinaria. Necesitan tener un total de 5 años de experiencia. 2 de esos años tienen que ser en el país de origen como arquitecto. O sea, ustedes terminan, sacan su licencia, su cédula y trabajan 2 años. No hace falta que sea inmediatamente, lo pueden hacer en cualquier momento de la vida, pero son 2 años que tienen que probar que han trabajado como arquitectos. Los otros 3, dijimos que es un total de 5, los otros 3 pueden demostrarlo también en México, o pueden haberlo hecho en Estados Unidos o en Canadá, sabiendo que no van a ser arquitectos, porque justamente por eso están haciendo el proceso. En ese caso va a haber un documento que va a firmar el supervisor para demostrar que ustedes estuvieron participando en esto, teniendo la experiencia, quiero decir. Van a tener que tener, sí, estudios, por supuesto, de la carrera, un título de grado de arquitectura. En el caso de ustedes sería acreditado por AMPADE, o cualquier educación que sea reconocida para poder darles la licencia y el certificado de CONARC. Y eso justamente es el próximo paso. Para poder participar van a necesitar el certificado de CONARC, que ahí es de donde espero que hayan estado prestando atención antes. Honorato explicó, y si no preguntas también a Honorato, él sabrá explicarlo. Entonces, esos son los requisitos para poder participar. Vamos a la próxima.
Una clarificación que creo que es bastante común para cualquier arquitecto. Una vez que obtienen la licencia, por supuesto, van a tener que seguir las reglas del país o de la jurisdicción donde están obteniendo esa licencia, las reglas de conductas, éticas, de práctica. Para obtener la licencia, como mencioné al principio, están esos requisitos adicionales. Si el estado donde ustedes quieren sacar la licencia en Estados Unidos tiene requisitos adicionales, como por ejemplo si ustedes quieren ir a California, van a tener que tomar ese examen en cualquier camino, porque eso es un requisito para arquitectos estadounidenses, peruanos, de cualquier lugar. Eso es para todos. Y está el precio, que fue uno de los grandes cambios también, no está en rojo, pero fue uno de los grandes cambios. Si bien esto es mucho, era el doble. Así que ahora se ha bajado a un total de $3.500, que se dividen en 3 partes. Se paga $500 con la aplicación, $2.000 con la revisión del expediente, que ahí les digo qué es, y la entrevista, que tienen una entrevista, son $1.000. Próxima, por favor. Ahora sí vamos a los detalles. El primer paso es confirmar que son elegibles, que cumplieron con esas reglas que estaban ahí al principio. Y también saber dónde si quieren sacar la licencia. Si lo que quieren es ir a Estados Unidos, tienen que fijarse que el estado o el territorio donde ustedes quieren sacar la licencia sea participante de este acuerdo. Como les mostré en los ejemplos de los otros programas, también pueden elegir para este, así que hay que hacer la tarea antes de empezar. Aplicación, tenemos un documento muy detallado en la página de NCART, que también es el mismo documento que usamos los 3 países, que es un manual para el acuerdo trinacional, y ahí les dice en detalle, les da links a todos los formularios que tienen que llenar, pero esos formularios de aplicación se los van a mandar a CONARC, porque el primer paso es con CONARC. Y ustedes como mexicanos en realidad tienen un paso antes, que nuestros arquitectos estadounidenses también tienen, que es obtener en nuestro caso el certificado de NCART, en el caso de ustedes es obtener el certificado de CONARC. Así que una vez que ya tienen el certificado de CONARC, pueden enviar la aplicación para el trinacional. Honorato, Raúl van a estar mirando de que cumplan los requisitos, y si todo está bien, nos mandan a nosotros en Estados Unidos esa información. A partir de ahí empiezan a trabajar con nosotros en preparar el expediente, dossier que lo llamamos en inglés, donde tienen que mostrar evidencia, como proyectos, documentos que ustedes han hecho, demostrando que cumplen con las competencias que son requeridas para la práctica de la arquitectura de acuerdo a este acuerdo. Y esas competencias están listadas también en ese manual que les mencioné, que pueden bajarlo de internet, y está en mucho detalle. Tenemos el formulario que pueden usar como la página donde pueden ir agregando su información, es como el paso a paso está ahí. Una vez que este dossier, nosotros vamos a trabajar con ustedes para hacer como, lo vamos a mirar para ver si está todo bien. Una vez que está todo bien, ahí es cuando lo mandamos a un grupo de voluntarios que son arquitectos y revisan el dossier, arquitectos canadienses, estadounidenses, y ellos nos dicen si esta persona está demostrando competencia en esta lista de competencias, o a lo mejor les falta algo. Entonces vamos a trabajar juntos hasta que puedan demostrar eso. Con suerte van a poder demostrar todo, y van a ser invitados para una entrevista. La entrevista, el dossier y todos los formularios son en el idioma del país a donde ustedes están queriendo ir, así que si son mexicanos y están tratando de ir a Estados Unidos o Canadá, son en inglés. El expediente, el dossier, tiene que ser preparado en inglés, y en la entrevista es en inglés, sin ayuda de un traductor. En esta entrevista lo que van a hacer, van a tener el dossier, es virtual, así que no tienen que viajar a Estados Unidos. Van a tener el dossier y van a contarnos sobre el proyecto, como lo han hecho millones de veces a un cliente o en una crítica de la escuela. Van a contar el proyecto, porque lo que estamos queriendo es asegurarnos de que sean ustedes los que hicieron el proyecto y lo que están declarando que han hecho. Y también van a pensar, y esto se los avisamos con tiempo, si habría algún cambio de acuerdo a los códigos de Estados Unidos o Canadá, de accesibilidad, de seguridad. No al detalle, no tienen que rediseñar el proyecto, pero sí tienen que saber que si uno cambia de país, cambia de reglas. Y como todo arquitecto no hace falta memorizar las reglas, pero tenemos que saber dónde están y cuáles son.
Entonces ese es el detalle. Una vez que completen la entrevista y la pasen, ahí sí, NCAR, si ya tienen todos los documentos todo bien, hay un documento que es el de que ustedes van a confirmar, verificar de que no hay ninguna sanción disciplinaria en contra de ustedes lo firman. Vamos a necesitar una antes de darle el certificado de NCAR y ahí les damos el certificado de NCAR. Con ese certificado de NCAR, ustedes pueden ir a una de esas jurisdicciones que participan en el acuerdo y pedir la licencia. De nuevo, pueden que tengan algún requisito extra, igual que cualquier arquitecto doméstico, pero no extra. La próxima. Y ya mencioné bastante detalles del dossier, pero por ejemplo, son 3 áreas de conocimientos que van a tener que demostrar. Están las áreas detalladas en el manual. Van a usar proyectos, tienen que usar como mínimo 3 proyectos y como mínimo 3 proyectos por cada una de esas 3 áreas, así que pueden llegar a ser 9 proyectos. Son proyectos de cierta complejidad. Eso ya sé que es como muy... ¿Quién define qué es complejidad? Lo van a definir ustedes y por supuesto el panel de revisión, porque lo que tienen que hacer es demostrar que la competencia que les están pidiendo que tengan esté cumplida. O sea que es el proyecto y el trabajo que ustedes hayan hecho que pueda demostrar esa competencia. Y, a ver, los proyectos pueden estar ubicados en cualquiera de los 3 países. Y con esto volvemos a si son proyectos en México y ustedes son los arquitectos, mejor. Pero a veces sucede que ustedes, tenemos gente, bueno, a lo mejor no es en el caso de ustedes, pero hay gente que trabajó acá unos años y se fue a vivir a Estados Unidos hace 20 años. Entonces, uno de los cambios que hemos hecho es que ustedes pueden presentar proyectos que están en Estados Unidos o en Canadá. En ese caso, si ustedes no fueron los que lo firmaron porque no son arquitectos ahí, pueden, la persona que firmó el proyecto como arquitecto de record va a firmar un atestado, una verificación diciendo que sí, ustedes hicieron el trabajo que están diciendo en el expediente que han hecho. O sea, esa verificación la necesitamos. Y con gráficos y fotos, por supuesto, y escritos, van a ir demostrando cada una de las experiencias. Una vez que esto ya lo revisa el panel y está todo bien, pasan a la entrevista. Y la entrevista es lo que les dije recién, es contar del proyecto, qué hicieron, cuál fue la participación de ustedes, todo para demostrar esas competencias y cómo aproximarían este proyecto si estuviera en Estados Unidos o en Canadá. Una vez que está aprobado eso también, ya pasan a tener el certificado de NCAR, en el caso nuestro. En el caso de Canadá, no hay certificado del sistema canadiense, pero a partir de ahí pueden ir a una de las jurisdicciones de Canadá y pedir una licencia. Las 11 jurisdicciones de Canadá aceptan este programa. Próximo paso. Y aquí es donde NCAR, que es un poquito más complicado que otros países, estamos haciendo todo lo posible para actuar rápidamente, pero porque es una enmienda a un programa que existía, tenemos que revisar con las 55 jurisdicciones si todavía quieren participar en este acuerdo. Así que estamos llamando, en muchos casos, cada una de esas jurisdicciones tiene que juntarse con su junta directiva para explicarles el proceso, nos llaman a nosotros que expliquemos, y se lleva un tiempo hasta que nos dicen sí o no. Entonces lo que estamos por ahora, todavía no tenemos el mapa lindo, actualizado, pero tenemos una lista que la van a encontrar aquí con las distintas jurisdicciones que hasta ahora nos han dicho que sí. Si ustedes están tratando de obtener una licencia en una de las jurisdicciones que todavía no está listada, por favor háganos saber y podemos ver si podemos presionar un poquito más a esa jurisdicción. En algunos casos, desde ya les puedo decir, algunas jurisdicciones no pueden aceptarlo por cuestiones de reglas, que justamente, por ejemplo, una de las reglas legales es que tengan el examen ARE, entonces como está ese requisito y esto no lo cumple, no pueden aceptarlo. O está Nueva York, desde ya les voy diciendo, Nueva York no acepta ningún programa, excepto el certificado, los estudios acreditados por NAB, y en el caso de ellos tienen su propio programa para arquitectos extranjeros, entonces no aceptan ningún otro porque ellos tienen su programa. Si están interesados en sacar licencia en Nueva York, conéctense con Nueva York porque van a tener que ir directo. Próxima. Este es el manual
manual que pueden bajar de nuestra página tiene todos los detalles, paso a paso, y ahora está en inglés, pero en la semana que viene ya va a estar en español y en francés también para que lo puedan entender. Última, como les decía al principio, ustedes tienen que conectarse con la organización. El primer paso es conectarse con la organización de donde ustedes tienen la licencia inicial. Como acá comprobamos que todos están en México, ustedes tendrían que conectarse con CONARC, con Honorato y Raúl, que los dos están apoyando este programa. Y llegamos al final. Les dije que era un montón, gracias por estar parados todo el tiempo. Cualquier cosa, esto es un survey porque Rishon quiere asegurarse que yo esté haciendo un buen trabajo, entonces arma estos cuestionarios y después me reto al final. Les agradecemos muchísimo por escuchar, y sí quisiera, no sé cuánto tiempo tenemos, estamos pasados, pero alguna pregunta, porque esto fue un montón de información. No sé si Honorato habló al principio de CONARC y después yo hablé al final, entonces no sé si ahora quieren volver al principio. Muchas gracias. ¿Sí? Mira, tengo dos preguntas. Una sería para Honorato y otra sería para ti. No sé si las puedo hacer juntas y cada uno. Nos dividimos. En el tema de estudios complementarios que comentaba usted respecto a la certificación con CONARC, decía que entre una de las cosas pues, podrían ser diplomados o maestrías, etc. Mi pregunta es, ¿esos diplomados o esa maestría tiene que estar enfocada a arquitectura, o puede ser, por ejemplo, en mi caso, que quiero tomar una maestría de administración de organizaciones acá en la Facultad de Contaduría y Administración? Bueno, esa sería una pregunta. Y la otra pregunta que va enfocada aquí es, obviamente, no sé si yo lo estoy viendo como muy local el asunto. Por ejemplo, aquí cuando yo quiero construir, pues obviamente tengo que presentar mi cédula profesional para hacer todo mi trámite de construcción, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, yo puedo tener a una persona que puede ser el residente de obra que está que está ahí revisando la obra y demás, y él no necesariamente necesita una cédula profesional. Él lo único que tiene que hacer es estar revisando pues, que se construya conforme al proyecto. En este caso, en Estados Unidos y Canadá, es la misma situación, es decir, yo, por ejemplo, como responsable arquitecto, yo tengo que tener esa certificación, pero puedo mandar a una persona que no tenga esa certificación, pero que sí tenga una visa de trabajo para estar supervisando esos trabajos. Nada más serían las preguntas. Bueno, a ver, respecto a la primera pregunta sobre la comprobación de la formación profesional y sobre todo la actualización, obviamente lo que vaya vinculado de mejor manera a comprobar las competencias, ¿no? Vinculadas en este caso a la arquitectura, que muchas pueden ser, por ejemplo, en el campo de la administración, pues como bien veían, una parte está dedicada a la parte de la administración de proyectos, ¿no? Y a la gestión de proyectos. Depende del programa de la maestría o del diplomado, si es que enriquece las competencias o no, y así es, digamos, de alguna manera como va a ser valorado. Y vale la pregunta porque, llevándolo al absurdo, hemos recibido de pronto diplomados en, no sé, en Kung Fu o de cocina, ¿no? Uno necesita Kung Fu para arquitectura. Sí, pues sí, pero esa parte habrá que validar qué tanto aporta o no a la formación profesional, ¿no? Para la otra pregunta, pues le dejo a... Sí. Por supuesto yo no puedo hablar por Canadá, pero son bastante similares. Sí, en Estados Unidos el título arquitecto está regulado y la práctica de la arquitectura. Las organizaciones, las empresas, los estudios de arquitectura generalmente tienen cierta gente que tienen la licencia y otras que trabajan apoyando. O sea, yo, por ejemplo, visitaba obras y trabajaba en arquitectura. Yo lo hice durante 10 años antes de que saqué la licencia. Por supuesto, estaba trabajando bajo la supervisión de un arquitecto. O sea, no estaba yo sola ofreciendo servicios, porque ahí sí uno se puede meter en problemas y después no le dan la licencia.
o sea que sí tiene que estar bajo la supervisión de un arquitecto estadounidense o canadiense en esa área. Yo me puedo meter en problemas si voy a California y de golpe hablo con un cliente y le digo, te puedo hacer este edificio, el hospital, te lo hago yo. Y yo no estoy licenciada ahí, no puedo ofrecer mis servicios ahí. Con el certificado de NCARB, en este caso, algunos estados permiten que uno ofrezca el servicio, participe de un concurso si tiene el certificado de NCARB, porque al tenerlo significa después uno puede sacar rápidamente la licencia. Pero en general, como regla, yo diría nunca ofrezcan servicios o se llamen arquitectos en Estados Unidos sin tener eso. Con respecto a estructuras de empresas, sí, por supuesto, están los casos en los cuales uno partnership, se asocia con un arquitecto que está en Estados Unidos y no tiene que tener la licencia, si uno está trabajando acá y tienen, o al revés, yo estoy en Kentucky trabajando y hay un proyecto que me gusta mucho, le puedo decir Honorato, nos asociamos y Honorato sería el que firma el proyecto, pero yo no sería la arquitecta del proyecto. Estaría apoyando. Y me imagino que acá debe ser similar. O sea pero también hay que tener en cuenta las reglas, por supuesto, de matriculación, pero las de tener un negocio en Estados Unidos. Además de las visas, en ciertos estados tienen reglas de que para tener un estudio de arquitectura hay que tener por lo menos un arquitecto, va variando, no hay una regla en general porque nos encanta cambiar todo, pero sí, en general un supervisor licenciado en donde uno esté practicando sería aconsejable si no quiere meterse en problemas. ¿Alguna otra pregunta? No hay micrófono, pero si hablas fuerte. Sí, yo creo que se va a escuchar. Buenas tardes, muchas gracias por el curso. Yo quiero preguntarle, Honorato, ¿cómo puedo saber yo si la comisión del Estado de Sonora está acorde con la CONARC, si está afiliada? Es la Comisión de Certificación Profesional para el Ejercicio de la Arquitectura en Sonora, que es la CCPAS. Entonces, en mi caso, yo ya tengo la constancia de certificación, ya pasé por parte del proceso, ¿no? Entonces, creo que estoy a la mitad del camino, pero no sé qué hacer. A ver, rápido te contesto. El caso de Sonora es particularmente diferente porque tienen un proceso de certificación bajo un acuerdo de reconocimiento mutuo con Arizona, en particular. Y ahí la certificadora es estatal, la certificadora sí, de la que hablas. Esta, digamos, es válida y tiene alcance, ¿no?, en términos de reconocimiento mutuo entre Sonora y Arizona. Pero si tú aspiras a que el reconocimiento trascienda a otras jurisdicciones, ahí sí tienes que buscar que la certificación se haga con la certificadora nacional, en este caso con CONARC. Si bien tenemos, por supuesto, diálogo y amistad con los certificadores estatales, son procesos diferenciados, ¿sí? No están, digamos, necesariamente vinculados en el caso de los acuerdos de reconocimiento mutuo. O sea, tendría que volver a hacer todo el proceso de cero, o sea, tendría que iniciar con CONARC, si estoy interesado. Sí, obtener la certificación CONARC, digamos, nacional, porque la certificación de la que hablas te ampara a nivel estatal, ¿no?, en el caso de Sonora. Pero aquí lo que estamos buscando es que sea una certificación de carácter y de alcance nacional. Pregunta yo. Para empezar el proceso para esa certificación CONARC, ¿también es tu dirección de email? Sí. ¿Es la misma? Sí. Bueno, de hecho, ahí apareció y también están las ligas en la página de la Federación, ¿no?, de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Pero sí, en el caso, ahí necesitamos revisar, todavía no está avanzado, digamos, esta figura que sí tienen en Estados Unidos, ¿no?, de una homologación del reconocimiento por jurisdicciones. Ahorita en México esta parte no lo tenemos porque además son muy pocos estados los que tienen procesos de certificación estatal
y mucho menos, creo que el único que tiene acuerdo de reconocimiento mutuo con un estado de Estados Unidos es Sonora, justamente con Arizona. Muy raro. Sí, es muy raro. Pero no sé si eso contesta tu pregunta. Sí, gracias. Allá había una pregunta. Si hablas fuerte. Buenas tardes. Mi duda es si la CONARC avala los diplomados que son de parte de la facultad. Mira, no, la CONARC no tiene atribuciones para acreditar o no, en general, de ninguna institución educativa. Más bien se revisa y se valida como parte, digamos, de la comprobación de la actualización profesional. Por supuesto y sin duda, la Dirección de Educación Continua de la Facultad de Arquitectura de UNAM pues, tiene todas las credenciales para ser reconocida en términos de sus diplomados, ¿no? ¿Por qué? Porque además está validada y certificada, bueno, más bien acreditada por ANPADE. O sea, ahí es donde está ese vínculo. La UNAM, esto lo señalo porque no todas las universidades tienen una acreditación por ANPADE, ¿no? La UNAM sin duda lo tiene, se acredita cada, ahí no está nuestro coordinador, creo que son cada 5 años. Bueno, ahí me ayudarán gente del CALA, de aquí de la facultad, porque los procesos de acreditación de los programas son cada 5 años, pero la UNAM, por supuesto, está acreditada en términos de su programa y de toda la parte complementaria. Ello incluye la parte de educación continua. En este caso, se puede decir que los cursos de actualización sí participan sí son parte para llenar el formulario o los requisitos. Sí, claro. Como les comentaba en el caso de CONAR, parte de lo que se tiene que comprobar son la actualización y que conlleva un mínimo de 30 horas anuales, ¿sí? Estas 30 horas anuales tienen que estar en diplomados, cursos, congresos, etc., ¿no? Y por supuesto aquellos que están expedidos por instituciones acreditadas por ANPADE, mucho más, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué actividades y cómo puedo comprobar la participación del servicio social profesional? Esa es una muy buena pregunta y nosotros mismos a veces tenemos dificultades en nuestros comités para valorarlo. Ahí el tema es que justamente ni siquiera digamos esta condición está establecida en la Constitución, como les decía, pero no está necesariamente regulada y está aterrizada, digamos, en la participación que revisan los colegios en general de arquitectos, que son los encargados de revisar la práctica profesional. Aquí hay muchas labores que también tienen que venir probadas. Voy a listar algunas que hemos hablado a nivel del Consejo. Por ejemplo, actividades pro bono, ¿no? Puede ser, ¿no? Donde coadyuves o ayuden a comunidades digamos que requieran la participación, ya sea bajo gratuidad o bajo costos muy bajos, ¿no? Esa es una forma de comprobar parte de participación a través del servicio social profesional. Otro puede ser en programas emergentes, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, en lo personal, yo comprobé, por ejemplo, para mi acreditación, yo comprobé mi servicio social profesional con mi participación en la revisión posísmica de edificios después del 2017, donde estuvimos casi 3 semanas haciendo revisiones posísmicas de manera gratuita, ¿no? En programas de escuelas. Esa es otra forma. Otra forma tiene que ver también con, por ejemplo, la participación en cuestiones educativas, la participación en cursos, en fin, difusión de la cultura puede llegar a ser, en fin, hay pues toda esta parte que coadyuve a una mejora social y que no esté vinculada al usufructo, digamos, ¿no? Entonces, pues es la verdad muy variado y muy amplio, pues, ¿no? Pero sí se busca que se entienda que en ese sentido nuestra profesión tiene un alcance también de una responsabilidad social y un papel que jugar en ese sentido. ¿Alguna duda adicional? A ver, por ahí atrás. Sobre el tema de la experiencia profesional que piden de 3 o 5 años dependiendo, me imagino que necesariamente es ya teniendo la cédula profesional
En mi caso yo no la tengo ciertos años de experiencia y no contarían hasta tener Exacto, gracias por traer esa pregunta porque no fui clara cuando lo mencioné. Es después de tener la cédula. Ahí empieza a contar. Acá primero y después. Bueno, había escuchado del el caso particular de Nueva York. ¿Se tiene que haber estudiado allá para obtener la licencia en Nueva York? No, bueno, sí se puede de esa manera, pero también tienen un programa para arquitectos extranjeros y también tienen su propio servicio de evaluar educación extranjera. Entonces, realmente sí, Pero no es a través de NCARB. que es distinto de NCARB, no es a través de NAP, tienen su propia forma de hacer las cosas y tienen suficientes arquitectos interesados que lo pueden tener. Nosotros manejamos, Nueva York es parte de nuestro grupo de las 55 licenciadoras, pero si ellos tienen en particular para extranjeros su propio camino. Estamos hablando con ellos, pero en general tienen un muy buen servicio para su área que les cumple los requisitos que ellos necesitan. Okay, gracias. ¿Aproximadamente qué población de profesionistas mexicanos se han registrado en este programa para Estados Unidos y Canadá? Y mi segunda pregunta sería sabemos que cada quien elige qué estado, como lo comentabas, pero ¿cuáles sugerirían ustedes o cuáles parecen más atractivos para esto? Uy, es como elegir el hijo más que queremos más. No, yo eso no. Depende mucho de tu vida, dónde tenés oportunidades de trabajo, si te gusta más el calor o el frío. Hay muchas razones, tipo de proyectos que va a haber. O sea, realmente va mucho más allá de una charla, es tan personal que no te puedo contestar esa pregunta. La primera pregunta, ¿cuántos años? Ok. Este programa empezó, lo filmamos en el 2005 y en el 2013 empezó a estar activo y tenemos 5 personas que lo han completado. Por eso nos juntamos el año pasado y estamos tan orgullosos de estar acá hablando, porque cambiamos muchas de las reglas, desde el precio hasta barreras que no hacían años de experiencia, antes requerían ciudadanía en ciertos países. Hemos cambiado muchos requisitos, la meta era requisitos que no están atados a la competencia del arquitecto. Había cosas que estaban ahí, pero no porque si las sacábamos realmente no iba a hacer que ustedes o los americanos fueran menos competentes. Entonces nos enfocamos en eso y realmente tenemos muchas expectativas que esto va a cambiar. También algo que dificultaba eran los años de experiencia, el costo, ya lo dijo Patricia, era muy alto, y también la complejidad de los proyectos que se exigía. Por ejemplo, no se permitían proyectos, por ejemplo, de casas, habitación o residencias. Esto limitaba muchísimo porque una gran parte de la práctica profesional en México, particularmente, está vinculada a casa, habitación. Hoy está abierto, no está cerrado, tienen que ampliar las complejidades, pero ya de alguna manera están abiertos o se está abierto también a presentar proyectos que mientras comprueben las competencias puedan llegar a ser de menor complejidad. Entonces hay una esperanza importante en términos de que estas nuevas condiciones del acuerdo faciliten muchísimo más la posibilidad de participar en los mercados, tanto norteamericanos como canadienses. Una de las reglas más importantes que frenó a mucha gente fue que antes se requerían 10 años de experiencia en el país de origen, y sucede que la gente que quiere irse a vivir a otro lado se va. Entonces sucedía de que no tenían 10 años de experiencia, tenían 5 a lo mejor en México y después se fueron a vivir a Estados Unidos. Entonces teníamos gente que había trabajado 20 años en Estados Unidos, 5 años en México y no podían participar. Entonces eso es uno de los grandes cambios que nos parece que va a ayudar. Para el caso en el proceso de la certificación, de la validación de los niveles de posgrado, hacía referencia a que, por ejemplo, en arquitectura los
los másters por ejemplo, el mío es, yo soy máster en ciencias en arquitectura, pero estoy por graduarme como doctor en urbanismo. Entonces, estos niveles particulares de posgrados, ¿qué validez tienen para la certificación? Mira, lo que pasa es que, bueno, sí es en el caso. Sí. Si es la de Estados Unidos, no, realmente depende del programa. Entonces, si es el programa de educación extranjera, van a evaluar todo lo que tenga que estar relacionado a arquitectura para ver si tenés deficiencias. Si es el programa de para arquitectos extranjeros, se evalúa cuál fue el título que te llevó a ser arquitecto acá, así que ese es el que necesitamos ver que lo has completado. Y en el caso de trinacional, en realidad no, mientras CONARC les dé el certificado, nosotros no vemos más allá. Y en el caso del certificado nacional, lo que hablábamos, mientras digamos, esta parte del posgrado esté vinculado a comprobar parte de las competencias, por ejemplo, obviamente el doctorado en urbanismo, pues tiene, pero el ejemplo es importante porque la certificación que se expide, y eso es importante señalarlo, es para arquitectos, o sea, no es, porque ahí están también temas ya tanto de carreras afines o de posgrados que pueden ser afines, como es el caso de urbanismo, o algunos otros que no necesariamente están en la esfera de la práctica de la arquitectura. Es el caso del interiorismo, o es el caso de algunos otros variantes que, si bien son afines, no necesariamente están enmarcadas en mostrar las competencias profesionales orientadas a la arquitectura. Gracias. Sí, precisamente siguiendo esa línea, es como si la vía que quiero seguir es la de estudiar una maestría en Estados Unidos, por ejemplo, aún así se tendría que comprobar como la experiencia profesional. Y relacionado un poco con eso, es como, por ejemplo, aquí para impartir clases, lo que me interesa es la docencia, pues hay ciertas asignaturas que son como de contenido más teórico, reflexivo, que no están tan encaminadas en la construcción o en el proyecto. Entonces, de esa manera igual se podría ejercer o obtener como esa maestría en Estados Unidos. Entonces, si estás interesada en hacer una maestría, tenés varias opciones. Una sería decidir, voy a hacer el camino típico de obtener el certificado de INCAR porque te interesa tener una licencia allá. Entonces vas a buscar la maestría en arquitectura en una de las escuelas y vas a analizar el programa para ver si el contenido te interesa. Y ese es un camino, ahí te documentas experiencias, sí, tenés que tomar el examen y te dan el certificado de la licencia y el certificado de INCAR. Ese certificado te sirve para obtener licencia en las 55, es el único camino que es aceptado por las 55 juntas licenciadoras, así que podrías buscar licencia en cualquier lado de Estados Unidos. También podés decir, no, yo realmente quiero hacer una maestría en ingeniería sustentable, entonces no me interesa si es acreditada, bueno, no va a haber una versión acreditada, pero elegís para obtener tu licencia, podés tomar el camino de ser arquitecta acá o podés tomar el camino del acuerdo trinacional y además hacer la maestría en el camino que más te interese. Es realmente, si vas a vivir en Estados Unidos o tener proyectos en todos lados o participar en una multinacional, de estudio multinacional, a lo mejor realmente te interesa tener esa facilidad. Si no, podés hacer la maestría y elegir otro camino. Pero si entiendo, si es el reconocimiento a través de NAP, tiene que ser Master in Architecture, ¿no? Exacto, entonces es el Master in Architecture o el Doctor in Architecture, que está en Hawái, es muy lindo, pero hay muchísimas opciones, muchos programas en Estados Unidos, pero sí, es ese, no va a ser a lo mejor una especialidad que hay tantas para maestrías. Acá sí. Pero entonces, o sea, solo como para dejar claras las ideas, o sea, esta certificación, o bueno, este proceso solo nos ayuda si tenemos la intención de movernos de país, ¿cierto? Por ejemplo, voy a poner, ¿no? Quiero poner el ejemplo, porque, si nuestro hacer ya es hacer proyectos que son continuamente en Estados Unidos durante un tiempo, pero no hemos necesitado hasta ahora
estar licenciados, como es el caso de algunas firmas que están ya en el país, ¿no? Hacemos proyectos que están en otros lugares, pero afortunadamente no necesitamos firmar porque hay alguien que está firmando. Entonces, en ese caso, ¿en qué nos conviene nosotros querer dar como ese siguiente paso de no sabes que si quieres estar licenciado, si quieres tener porque bueno, finalmente también te da te ayuda a progresar, ¿no? en tu carrera, pero en qué caso específico es cuando decimos sí, ya tenemos que buscar. Por supuesto, si uno quiere vivir allá, también pero si uno quiere vivir desde acá y tener una empresa propia, tiene que seguir los requisitos. Nosotros ni siquiera vamos a empezar a hablar de visas y de negocios y de los aspectos de tener negocios allá, pero por supuesto hay forma de hacerlo porque hay muchas empresas así, y entonces te serviría en ese caso. Te sirve también en el caso de que trabajes en una multinacional acá para obtener trabajos, para obtener un trabajo en una de esas multinacionales, o para tener tus propios proyectos internacionales, y a lo mejor elegís igual por razones de seguros o legales tener un asociado en Estados Unidos, un proyecto importantísimo, pero tener más arquitectos, a veces el proyecto, como comentaba Honorato, en ciertos proyectos tener más arquitectos en el área te ayuda a ganar el proyecto, entonces te puede servir para eso. También te va a servir porque sabiendo cómo funcionan las cosas en un lugar como arquitecto, realmente yo estudié en Puebla acá y en Argentina, y las cosas son muy distintas a cómo se hace en Estados Unidos. Entonces, hasta cuando te asocias con alguien local en cualquier parte del mundo, tener ese paso más de ser arquitecto ahí te ayuda realmente a hacer un mejor proyecto y ofrecer mejores servicios. Es marketing. Y para decidir el estado, o sea, si no tenemos claro el estado, ya tenemos que tener claro. No voy a contestar esa Quería saber, bueno, o sea, mencionan que en el caso de Nueva York, bueno, es más bien, hay como otro programa, pero quería saber si como, no sé, para estados como Illinois también hay algo así, y si hay manera de saber como el enfoque arquitectónico de cada estado. Supongo que en los que están esta cosa es más vertical. Y recomendaría, sí, por supuesto, cada ciudad del mundo tiene su personalidad, digamos, en sus estilos. Les recomiendo, está el American Institute of Architects, que tiene más información sobre el lado de arquitectura, de la práctica, de la profesión de la arquitectura, y ahí vas a encontrar más información de ese estilo. También tiene sus propios conjuntos de membresía a través del país que te pueden dar más información. Nueva York sí tiene su propio paso, así que eso sí les recomiendo que los llamen a ellos. Para los otros, incluyendo en Nueva York, también tenemos información en nuestra página, en ese mapa, y ahí vas a poder ver cuáles son los requisitos. Illinois creo que acepta la mayoría de los programas, pero no me he memorizado todos, así que les recomiendo ir a ese mapa y tocar Illinois y fijarse cuáles son las distintas cosas que pide. Varían realmente, es imposible memorizarlo. Bueno, a mí me gustaría nada más complementar un poco la respuesta también anterior. El programa en general funciona, no solo para, obviamente va a ser, y hay mucho interés, esto te lo puedo decir porque he recibido una cantidad de llamadas en las últimas semanas, sobre todo de arquitectos licenciados en México, pero que están trabajando en Estados Unidos desde hace mucho. Esos son los principales interesados. Pero también yo estoy seguro que va a despertar muchísimo interés, sobre todo, por ejemplo, en estados fronterizos, porque la actividad transfronteriza es muy fuerte y va a facilitar muchísimo. Es decir, no necesitas estar viviendo, no sé, por ejemplo, en San Diego o en parte de California o en Arizona o en Phoenix para necesariamente trabajar. Puede llegar a ser muy atractivo conservar tu residencia y tener la licencia del estado colindante o del estado fronterizo. O sea, creemos que va a haber ahí mucho interés, y seguramente también para estudios o despachos radicados más céntricos en Ciudad de México, que eventualmente estén interesados para desempeñar su labor o su práctica en algunos estados
que algunos ya los han tenido, lo he comentado yo con varios colegas que de pronto han trabajado mucho en Texas o han trabajado mucho en Florida, y de pronto puede ser interesante tener la licencia, ¿no?, en estos estados en particular. Entonces no tiene que ser, no está forzado a mudarte a Estados Unidos, si esa es la respuesta. Pues si les parece, dejamos si acaso una o dos preguntas más y cerramos la plática, porque también ya creo que ya vamos al fondo. Bueno, buenas tardes. Va un poquito enfocado lo que dices. ¿Se requiere visa de trabajo con el certificado? ¿Requieres visa de trabajo para aplicarle en Estados Unidos o no tiene nada que ver? Sé que mencionaste que no ibas a mencionar temas de visas. Bueno, no soy abogada de inmigración, no puedo aclarar estas cosas. Sí, Estados Unidos, me imagino que todos saben, acá tiene un sistema complicado de inmigración. Entonces, si uno piensa trabajar en en un estudio de arquitectura ahí, esa empresa va a tener que tener un sistema para apoyar estos nuevos permisos de trabajo para empezar, si vas a estar ahí, y si no vas a estar ahí, por lo menos ahora con COVID estamos empezando a aprender de que los impuestos, cómo van a pagar los impuestos de la empresa en el otro lugar, o sea que sí. En algún momento están las distintas modalidades de trabajo ahora a nivel internacional, pero las empresas tienen todavía la responsabilidad de averiguar de que todas las estructuras estén legales, y por supuesto si uno se va a ir a vivir o va a obtener trabajo en una empresa de arquitectura en otro país, igual si yo viniera acá a México, tengo mi responsabilidad de asegurarme de que cumpla con las leyes. Sí, complementando, y pues en ese sentido, digamos, la plática que esté enfocada al reconocimiento en términos de la práctica profesional no aborda, y eso queda en el tema del cumplimiento, obviamente, temas tanto migratorios como fiscales, ¿no? Eso sí tienes que revisarlo en las condiciones de lo que significa la práctica, ya sea como empleado o como empresa. Nada más, digo, si me dices 12 no pasa nada. Tú puedes ejercer aquí en México, viviendo en México, firmando algún proyecto allá sin visa ni nada. No pasa nada. No, bueno, si vas a firmar como responsable, no, por supuesto que tienes que cumplir con los requisitos fiscales y migratorios, o sea, eso sin duda, o sea, tienes que cumplir con ellos, o sea, no puedes hacer una firma porque vas a estar, digamos, sin un reconocimiento en la parte laboral, o sea, el reconocimiento lo tienes que tener, ¿no? Eso estoy seguro. Lo que no me sé son los requisitos, eso sí te puedo decir con toda seguridad, no sé. Y lo que sí habría que hablar con un abogado de inmigración, recomiendo, es porque si uno no está viviendo en Estados Unidos, generalmente no le dan visa para estar en Estados Unidos, entonces estoy segura que hay una estructura, pero no, sobre todo después del 2020 tenemos gente trabajando en todas partes del mundo, pero bueno, hay que asegurarse de hacer la tarea, no solo, por supuesto, tener la licencia si va a ofrecer trabajo como arquitecto, pero también hacer el resto de la investigación. Una pregunta más, si gustan, adelante y ya cerramos. Tengo una duda. Una de las vías mencionan como la experiencia profesional y, por ejemplo, yo estoy trabajando para una persona gringa aquí, reside aquí, pero no es tal cual un despacho de arquitectura, o sea, como que hacemos sí pequeños proyectos, pero más bien está enfocado como en instalaciones hidráulicas, captación de agua, etc. ¿Eso me podría servir como experiencia profesional o tiene que ser arquitectura, habitación? Tendría que saber un poco más, es un arquitecto que está en Estados Unidos y tiene su habilitación, y los proyectos son hidráulicos. Es que no es arquitecto, o sea, es una empresa como multidisciplinaria, hay como una área técnica donde desarrollamos cubiertas, pabellones, etcétera, para los diversos proyectos, pero tal cual es profesional. No sé si es una... ¿Hay algún ingeniero? Sí, pero como compañero de trabajo, o sea, no Te recomiendo que mires en las guías de EXP. Está el área que, cuando yo mencioné que pueden trabajar por un arquitecto mexicano acá,
También está el área de trabajar para un ingeniero de Estados Unidos como supervisor, como parte del equipo de trabajo. Y también está el arquitecto que no está en un estudio de arquitectura, está en esa parte que se llama entorno de experiencia o de otros. Si estás en Estados Unidos, en un estudio en Estados Unidos, en una empresa de Estados Unidos, también está diseño y construcción, que como otra opción si vas a tener a alguien de Estados Unidos siendo tu supervisor. Así que te recomiendo que leas bien las definiciones comparado a lo que vos estás haciendo y que con el filtro siempre de la pregunta es, ¿te lleva a obtener esas competencias que están listadas en ese mismo documento? Y esa es la intención justamente. Bueno, muy bien, yo creo que ya tuvimos una muy buena cantidad de preguntas, creo que muchos se resolvieron. De todos modos, los correos electrónicos están abiertos para, en general, cualquier duda. Siempre, tanto ENCOP, Vision, Patricia, Brian, tienen una gran disposición. Lo mismo en CONARC, con gusto también podemos orientarles hasta donde sea posible sobre las certificaciones nacionales. Si quieren, cerramos con una última pregunta. ¿Nada más puede repetir su correo electrónico? Mira, con todo gusto, es www. Dame un segundo. Está en la penúltima slide. ¿Cómo se dice? Diapositiva, es muy viejo. ¿Cómo se dice? Nadie me dice. Gracias. Y para preguntas en general de cualquiera de los programas de INCART, la forma más fácil es ir a nuestra página, hay un formulario de contacto y ahí nosotros tenemos un equipo somos una organización grande, tenemos un equipo que les va a contestar las preguntas. Muchas gracias.